Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa semanal Es Noticia Mundo, en el que repasamos la información más relevante de la semana. Soy Alejandro Ramírez y los invito a realizar un viaje por el acontecer internacional durante los siguientes 30 minutos. Iniciamos de inmediato con la información. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que el presidente Trump tiene un fuerte compromiso con Europa y garantizó que su país será un socio total con la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo. Recibido por Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo primero, después por Federica Mogherini, representante de política exterior, y finalmente por el presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker, el vicepresidente de Estados Unidos inició su primera visita oficial a la Unión Europea. Mike Pence llegó enviado por Trump con un mensaje claro: la conciliación y la colaboración conjunta. Sean cuales sean las diferencias entre nuestros dos continentes, compartimos la misma herencia, los mismos valores y por encima de todo, el mismo propósito de promover la paz y la prosperidad a través de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Por ello pidió fortaleza y unión para confrontar, dijo, las amenazas a la seguridad de Europa. Se refiere específicamente al terrorismo cuyos ataques se han cebado con este lado del globo. Sus pérdidas a manos de terroristas bárbaros se sienten igual en cada alma y corazón de Estados Unidos, y tienen nuestras condolencias y determinación de seguir haciendo lo que podamos, en asociación con la Unión Europea, para garantizar que nunca vuelva a pasar. El vicepresidente de la nación más poderosa del mundo aclaró que su país será un socio total de Europa en la lucha antiterrorista. Finalmente, Pence tomó posición por Ucrania al responsabilizar a Rusia de la violencia en Crimea. Mientras, tanto Juncker como Tusk destacaron la importancia de la unidad transatlántica, porque estar divididos, dijeron, es el preludio de la caída. Durante esta visita a Europa, Pence también se refirió a la posición de Estados Unidos respecto a la OTAN y, tratando de calmar la inquietud de sus miembros, el vicepresidente aseguró que su país seguirá exigiendo a Rusia que rinda cuentas. Los avances en el combate al terrorismo fue uno de los temas discutidos en Bruselas con el vicepresidente de Estados Unidos, explicó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. La OTAN sigue entrenando a fuerzas de seguridad en Afganistán. Empezamos a entrenar fuerzas de seguridad y oficiales en Irak y apoyamos a la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico con aviones de vigilancia. Pero coincidimos en que la alianza puede y debe hacer más. Pence, por su parte, enfatizó el compromiso de Estados Unidos con la Unión Europea y respaldó el llamado para que los países miembros de la OTAN agilicen sus esfuerzos e inviertan el 2% de su Producto Interno Bruto en asuntos de defensa. El presidente de Estados Unidos y el pueblo estadounidense esperan que nuestros aliados mantengan su palabra y hagan más para nuestra defensa común, y el presidente espera progreso real para fines de 2017. Aunque no dijo qué pasará si eso no sucede, sí respondió a la inquietud pública sobre si la libertad de prensa en Estados Unidos está bajo amenaza. Esté tranquilo de que tanto el presidente como yo apoyamos a una prensa libre e independiente, pero puede anticipar que el presidente y todos nosotros seguiremos exponiendo a los medios cuando manejen irresponsablemente los hechos. Pence dijo sentirse decepcionado de que el ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, no le haya informado con exactitud sobre sus contactos con Rusia y sobre su renuncia, indicó. Fue tratada adecuadamente en el momento correcto y tengo gran confianza en el equipo de seguridad de este gobierno de aquí en adelante. También aseguró que Moscú seguirá bajo la lupa. Estados Unidos continuará exigiendo a Rusia que rinda cuentas sobre sus acciones, a la vez que buscamos puntos en común que el presidente Trump cree con firmeza se pueden hallar. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Y al cumplir un mes al frente de la Casa Blanca, el agitado inicio de mandato de Donald Trump incluye 12 decretos, nuevas sanciones a Irán, una tensa relación con la prensa y la renuncia de su consejero de Seguridad Nacional. Ningún presidente ha hecho tanto en tan poco tiempo, dijo Donald Trump el pasado jueves durante su primera rueda de prensa formal como presidente de Estados Unidos. Lo cierto es que la Casa Blanca ha estado muy activa. El primer decreto que firmó el republicano desde la oficina oval fue el retiro de la nación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP. Esto es algo maravilloso para los trabajadores estadounidenses. Inmediatamente las críticas llegaron. México pidió explicaciones, pero la Casa Blanca defendió la medida. Este tipo de acuerdos multinacionales no forma parte de los intereses de la nación.
No obstante, de los 12 decretos firmados, el más polémico fue, a juzgar por la respuesta, su intento por regular la entrada a Estados Unidos de personas provenientes de 7 países mayoritariamente musulmanes. No podemos permitir la entrada a personas que buscan hacernos daño y destruir a nuestro país. La medida provocó una intensa batalla judicial que dio el primer revés legal al nuevo presidente cuando la Corte Federal del Noveno Circuito prohibió la aplicación del decreto. Las cortes parecen estar politizadas. Sería muy bueno para nuestro sistema judicial que leyeran un simple comunicado y hagan lo que es correcto. Trump también firmó órdenes ejecutivas para continuar la construcción del polémico oleoducto Keystone en Dakota del Norte, retirar una parte de los fondos del sistema de salud conocido como Obamacare y congelar temporalmente las contrataciones en las agencias federales, entre otras medidas. La estrategia parece no tener variación mientras entramos en su segundo mes al frente de la Casa Blanca. Trump ya anunció que esta misma semana firmará un nuevo decreto relacionado a la inmigración. En un discurso dirigido a las fuerzas de seguridad, el presidente adelantó cuál será su objetivo. Ustedes conocen a los ilegales, los conocen por nombre, por sobrenombres, ustedes tienen ese poder. Ustedes conocen a los buenos y a los malos. Quiero que saquen a los malos del país y los regresen al sitio de donde vinieron y lo haremos prontamente. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Seguimos con el segundo bloque de nuestro programa después de una breve pausa para comerciales. Siga con nosotros y entérese de lo que es noticia en el mundo. Gracias por continuar informándose con nosotros, repasando la información más relevante de la semana en el acontecer internacional. El gobierno estadounidense emitió 2 nuevas directivas para detectar a migrantes indocumentados que amplían el espectro de potenciales deportaciones e imponen mayores condiciones para el otorgamiento de asilo político en los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer una serie de memorandos del director de la agencia, John Kelly, que ofrecen detalles de cómo se deben aplicar los decretos firmados por el presidente Donald Trump sobre inmigración y seguridad en la frontera, además de las leyes inmigratorias ya existentes. Las nuevas medidas advierten que no es necesario que los inmigrantes indocumentados hayan cometido un delito para ser deportados, aunque el portavoz de la Casa Blanca aseguró que quienes lo hayan hecho serán la prioridad. Todo lo que este memorando hace es explicar el procedimiento específico para asegurarnos de que ese grupo de personas que representa una amenaza para nuestra nación debido a su crimen o violación o antecedentes criminales sean buscados formalmente. Es así de simple. Spicer sostuvo que anteriormente era difícil para la Agencia de Seguridad Nacional determinar a quienes debían perseguir, pero que las nuevas directrices despejan las dudas de los agentes de migración. Nos estamos asegurando de que ellos tengan la habilidad, la guía y los recursos para cumplir con su misión. No obstante, Luis Paoli, experto en leyes migratorias, asegura que aquellos indocumentados que no tengan delitos no deben confiarse. Por ejemplo, las personas que no tienen orden de deportación ni tienen convicciones criminales, esas personas siguen siendo prioridad, pero no es que activamente inmigración los va a buscar. O sea, si inmigración de alguna manera da con ellos, porque vamos a suponer la persona está manejando sin licencia, la policía lo detiene y lo refiere a inmigración, esa persona entonces va a ser prioridad ponerla en un proceso de deportación. El experto asegura que esta ampliación en las maniobras inmigratorias podría terminar una vez más en una larga batalla legal. El presidente tiene unos poderes limitados por la Constitución y hay unos chequeos y balances que entonces la Corte entraría para determinar, interpretar la Constitución y determinar si el presidente se ha excedido. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tiene 180 días para aplicar las nuevas medidas que incluyen la contratación de 10,000 nuevos agentes. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Los secretarios de Estado y Seguridad Nacional de Estados Unidos realizaron una visita a México y tras el encuentro con el canciller anfitrión, expresaron su esperanza de cooperación, aunque reconocieron que el camino de consenso será muy largo. Un lenguaje diplomático pero directo dejó en evidencia las profundas diferencias de aproximación entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el canciller de México, Luis Videgaray, frente a temas como la inmigración ilegal. Hemos acordado que debemos asumir los gobiernos de México y Estados Unidos
una responsabilidad compartida, con un enfoque que no solamente se limite al control migratorio. Es indudable que el imperio de la ley es importante para ambos países. Reconocemos la cooperación que ya existe entre nuestros países para reducir la inmigración, reforzando la frontera sur. En lugar de una mirada policiva a la problemática, para el gobierno mexicano el fundamento de la solución a la inmigración ilegal es más amplio. Hemos expresado a los secretarios Tillerson y Kelly, en primer lugar, nuestra preocupación por el respeto a los derechos de los mexicanos en los Estados Unidos, en particular los derechos humanos. No obstante las profundas diferencias, ambos diplomáticos resaltaron su deseo de trabajar para encontrar soluciones a los problemas que afectan a las dos naciones. Estuvimos de acuerdo que ambos países tienen que tomar esta oportunidad para modernizar y restablecer, reforzar nuestras relaciones, también mantener la ley y el orden. Este es un proceso que será largo, que no necesariamente será sencillo, pero lo importante es dar pasos en la dirección correcta. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México. Indudablemente tenemos también coincidencias. Y ahora viajamos a Venezuela, donde la oposición continúa su lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y esta vez sus dirigentes acudieron a la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas para solicitar la activación de la Carta Democrática para el país. Ante la continuidad de la crisis política, económica y social que atraviesa el país, un grupo de dirigentes de la oposición en Venezuela acudieron hasta la sede de la OEA para entregar un documento que insta al organismo hemisférico a que active la Carta Democrática Interamericana. Hoy hemos venido a entregar un informe a la OEA sobre la situación actual del país, que lo que busca es que la OEA sepa la situación anterior que estamos atravesando en Venezuela para que de manera definitiva se reactive la activación de la Carta Interamericana Democrática en nuestro país. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro repudió lo que catalogó como acciones desestabilizadoras de la llamada derecha en instancias internacionales, al tiempo que solicitó a su par estadounidense Donald Trump a abrir los ojos. Presidente Donald Trump, abra los ojos. No se deje maniatar y llevar a las políticas de cambio de régimen fracasadas contra Venezuela de la vieja administración de George W. Bush y de Barack Obama. Venezuela quiere relaciones de respeto, en marco de igualdad. El jefe del Estado también destacó que la dirigencia opositora está acumulando delitos al pedir la intervención extranjera sobre Venezuela. En otro frente de la información en Venezuela, al cumplirse 3 años del encarcelamiento del opositor Leopoldo López y 2 años del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, su esposa Mitzi de Ledesma, en conversación con La Voz de América, destacó que todos los denominados presos políticos se mantienen unidos con la finalidad de lograr las liberaciones y un cambio de gobierno de manera pacífica. No nos van a separar, aún pensando diferente como es natural y lógico que así sea. Somos variopintos, tenemos diferentes maneras de pensar, pero convergemos en una sola, que es nuestro amor por recuperar a la Venezuela democrática, a la Venezuela que todos nos merecemos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y al otro lado del Atlántico, cerca de 350 inmigrantes entraron en España tras saltar una valla de contención en una segunda escalada masiva en la frontera con Marruecos. Nuevo salto masivo en la valla de Ceuta. Unos 350 inmigrantes subsaharianos han entrado hoy en España desde Marruecos a través del vallado fronterizo situado en Ceuta. Equipos de la Cruz Roja han atendido a los inmigrantes y 11 de ellos han tenido que ser trasladados al hospital, 8 con heridas de distinta consideración y 3 con posibles fracturas. El asalto al vallado se ha producido poco antes de las 4 de la madrugada, en unas condiciones climáticas en las que imperaba fuerte viento de levante e intensa lluvia. Inicialmente la Cruz Roja ha atendido a unos 300 inmigrantes y poco después, sobre las 5 de la madrugada, otros 50 subsaharianos, según fuentes militares, han llegado al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes CETI por carretera. Este salto masivo a la valla de Ceuta se produce pocos días después de la última entrada, el pasado viernes,
cuando llegaron a acceder 498 personas. Tras la pausa avanzaremos en nuestro viaje por el mundo repasando las noticias más relevantes de la semana. Gracias por continuar con nosotros en esta entrega informativa de nuestro programa Es Noticia Mundo, en el que repasamos la información internacional más relevante de la semana. Ecuador tendrá que realizar una segunda ronda electoral, luego de que ninguno de los candidatos alcanzara el porcentaje mínimo de votos establecido por ley para hacerse acreedor de la presidencia. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador confirmó que habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Tras los comicios de este pasado domingo, el candidato oficialista Lenín Moreno obtuvo la mayoría de los votos con un 39,3%, seguido por el opositor Guillermo Lasso con 28,1%. La ley ecuatoriana establece que un candidato presidencial debe obtener la mitad más uno de los votos, o 40% de los mismos y una diferencia de 10 puntos sobre su inmediato rival, para hacerse acreedor a la presidencia. Al no cumplir ninguna de las dos condiciones, Moreno y Lasso deberán regresar a las urnas el próximo 2 de abril para de manera definitiva escoger el sucesor de Rafael Correa, quien abandonará la presidencia tras 10 años. La confirmación de este desempate electoral apaciguó los impetuosos reclamos que los seguidores de Lasso habían proferido tras el cierre de las votaciones. Opositores del oficialismo aseguraron que la demora en la entrega de resultados podría significar que se fraguaba un intento de fraude en el Consejo Electoral y se plantaron en las inmediaciones del ente exigiendo la segunda vuelta. Ante estas acusaciones, el titular del CNE, Juan Pablo Pozo, aseguró que las decisiones de la entidad son completamente autónomas y transparentes, pues buscan garantizar la voluntad ciudadana expresada a través del sufragio. El jefe de Estado saliente reconoció el anuncio de la segunda vuelta y expresó que espera un nuevo triunfo de su partido el próximo abril. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos informó que las autoridades cubanas le negaron la entrada a la isla por considerar su visita para recibir un premio como una provocación innecesaria al régimen cubano. A través de su cuenta de Twitter, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, informó que le fue negada la entrada a Cuba para recibir un premio en memoria del disidente cubano Osvaldo Payá, fallecido en 2012. Almagro explicó en una carta dirigida a la hija de Payá, Rosa María, que el cónsul cubano en Washington indicó el jueves pasado que no nos iban a otorgar la visa, dice el documento, y que el motivo de la visita era considerado una provocación inaceptable por las autoridades cubanas. Asimismo, señala el texto que el gobierno cubano había mostrado asombro por el involucramiento del secretario general de la OEA en actividades anticubanas. Almagro tenía previsto recibir un premio y participar de un acto de homenaje al disidente cubano Osvaldo Payá, organizado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, entidad que preside la opositora su hija Rosa María. El secretario general de la OEA afirmó en otro de sus tuits que su única preocupación adicional es garantizar que no exista ninguna forma de represión ni represalia alguna sobre los organizadores del evento, algo que consideró sería absolutamente injusto e indeseable. Las autoridades migratorias cubanas también prohibieron la entrada a la isla al expresidente mexicano Felipe Calderón, quien estaba invitado al mismo acto. Esta semana fue divulgado un video de Fuji Television que muestra el momento del presunto asesinato de Kim Jong-nam, medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. A continuación, las imágenes.
La ciencia también fue noticia esta semana con el anuncio del descubrimiento de un sistema solar que incluye 3 planetas con condiciones que los podrían hacer habitables. A tan solo 40 años luz de la Tierra hay un sistema estelar con 7 planetas de masa similar al nuestro, 3 de los cuales se encuentran en la zona habitable y podrían albergar océanos de agua en la superficie, lo que aumenta la posibilidad de que ese sistema pudiera acoger vida. El sistema, localizado por un grupo internacional de astrónomos y cuyo estudio publica hoy la revista Nature, tiene tanto el mayor número de planetas del tamaño de la Tierra como el mayor número de mundos que podrían contar con agua líquida en superficie. El autor principal del estudio, Michael Guillon, del Instituto Star de la Universidad de Lieja, en Bélgica, explicó que este descubrimiento es relevante por su cercanía a la Tierra en términos astronómicos y por el reducido tamaño de su estrella, llamada TRAPPIST-1, con un brillo cerca de 1000 veces menor al del Sol. Una particularidad que simplificará el estudio del clima y la atmósfera en esos mundos. Hemos usado el telescopio espacial Spitzer para descubrir en torno a una misma estrella no a 1 ni 2, sino 7 planetas del tamaño de la Tierra. Es la primera vez que se encuentran tantos planetas en torno a una misma estrella y además 3 de ellos podrían ser habitables. Y es que los 6 planetas más cercanos a la estrella, probablemente rocosos, pueden tener una temperatura en la superficie de entre 0 y 100 grados, el rango en el que puede haber agua líquida. En los últimos años, los científicos han acumulado pruebas de que los planetas del tamaño de la Tierra son corrientes en la galaxia, pero el trabajo de Guillon y sus colegas indica que son aún más abundantes de lo que se pensaba, y es que por cada uno que se detecta, cuando transita frente a su estrella, hay una multitud de otros cuerpos similares, entre 20 y 100 veces más, que permanecen inobservables desde nuestra perspectiva. Para concluir, hago eco de estas palabras atribuidas al escritor Jean Martel. ¿Por qué hay gente que se cambia de país? ¿Qué la empuja a desarraigarse y dejar todo lo que ha conocido por un desconocido más allá en el horizonte? ¿Qué le hace estar dispuesta a escalar semejante Everest de formalidades que le hace sentirse como un mendigo? ¿Por qué de repente se atreve a entrar en una jungla foránea donde todo es nuevo, extraño y complicado? La respuesta es la misma en todo el mundo. La gente se cambia de país con la esperanza de encontrar una vida mejor. Les acompañó Alejandro Ramírez desde CB24. Deseamos que tenga un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima.